realmente el motivo fue aprovechar de estar aquí ese día, ya que estoy de camino hacia Valera y Trujillo, donde se van a celebrar distintos actos con motivo del año jubilar de Mario Briceño Iragorri, bueno, mi padre, entre paréntesis, ¿no? Entonces dije, quiero estar en Barquisimeto, porque ese día también estuvo papá cerrando el Congreso Mariano, que se celebró hace 370 años, con ocasión de ese, cuando se iba a hacer la coronación canónica de la Virgen de Coromoto. Y en ese congreso él hizo un discurso que yo pienso que es una pieza muy bonita, donde él se reconoce como, ¿qué hago yo aquí? Entonces dice, bueno, frente a los oradores que sean, diríamos, gente más avesada, yo creo que él en ese momento hizo un acto de humildad, porque después el discurso fue maravilloso, pero él quiso estar ahí como historiador. Y además, un poco como hijo mariano, papá, me imagino que muchas personas lo saben, papá fue un iconoclasta, fue un hombre que llegó a Mérida a estudiar por los años 17, 18, de una forma, diríamos, había leído Nietzsche y todo lo que en ese momento de la cultura se estaba proponiendo. Entonces él se llevó con una revolución en su mente, con unos bigotes bien planteados, y entonces también iba a caballo. Pensaba que él estaba en el centro del mundo, aquí estoy yo, ¿no? Bueno, y ese hombre que había llegado ahí, en Mérida, al poco tiempo volvió a su fe de origen, porque él era católico, bautizado, obviamente. Entonces, bueno, ahí él dice, casi que dice, bueno, yo aquí lo que voy es que tengo que agradecer a la Virgen lo que hizo conmigo en el momento más oscuro de mi vida, ¿no? Y luego él hace una pieza histórica muy bonita de toda la presencia de la Virgen en en toda la fundación de todas las regiones de Venezuela. Entonces ahí está, diríamos, como historiador. Y al final él le da a ese discurso un título que dice María, Caracas y la unidad de la patria. Porque también recuerda en ese discurso que también en 8 de septiembre de 1777 se hizo la unidad de Venezuela. Entonces dice, María y Caracas, que hizo la unidad, diríamos, hay una unidad en el país. Entonces él, que ha sido un hombre, digamos, con mucha deseos de unidad, un hombre con una esperanza muy grande en los valores humanos, en los valores fuertes que tiene el ser humano cuando se propone una meta grande. Entonces él ha pensado y lo vio así desde un momento, que nuestra fe cristiana podía ayudarnos, sin duda alguna, a sembrar un Cristo callejero, como han dicho, como lo dijo Papini, un Cristo más cercano a las personas, pero un Cristo que nos hiciera más fraternos, más hermanos, más, diríamos, más justos, más trabajadores, porque aquí todavía en Venezuela se sigue diciendo que el negrito del batey decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo, y eso no hay nada tan opuesto a nuestra fe. El trabajo lo hizo Dios como la vocación humana. El día que lo entendamos de verdad a fondo, tendremos otra actitud. Pero mire, usted habló de Giovanni Papini. ¿Ese fue el personaje que influyó más en la vida? Bueno, ese fue el personaje que en sus lecturas le acercó al Cristo que él iba buscando. Ajá. Él decía, es que yo voy buscando un Cristo con quien... Yo pienso que en eso me recuerda muchísimo a lo que está diciendo el Papa Francisco en este momento. ¿Ah, sí? Que Cristo tiene que ir por la calle, que el cristiano tiene que encontrarse a Cristo por las calles, por la vida normal, ¿no? Simplemente en el templo está Jesús sacramentado. Papá iba a misa todos los días, era un cristiano convencido, totalmente convencido, pero no para ampararse en el alero de la iglesia, sino para vivir de la Eucaristía en la calle, en la cultura, en la historia, en la política, en la literatura, en todas partes. Él siempre tuvo, desde su conversión, que él me lo preguntaba antes, lo de Papini, en su conversión incidió muchísimo
Roberto Piconlares, que fue profesor suyo en la Universidad de los Andes, Caraxielo Parra León, algún clérigo, pero no tanto. Luego tuvo amistad con muchos, entre ellos el cardenal Quintero, que el cardenal Quintero, papá lo examinó cuando se iba a ir a estudiar en Roma, y le dijo: tienes cara de Julián el Apóstata. Dice, nunca se equivocó mejor don Mario, que le dijo Julián el Apóstata al que iba a ser luego el primer cardenal de Venezuela. Bueno, se equivocó, como todo, ¿no? Pero en el mundo pero fue desde ese momento, ellos quedaron conectados, y después hubo una amistad pero fraterna, de confidencia total entre ellos dos, ¿no? Entonces, bueno, Giovanni Papini fue un personaje que él, en sus escritos, Giovanni Papini tuvo también como dos facetas en su vida. Luego tuvo una faceta también como de conversión, pero al principio estaba un poco mal visto, ¿no? Pero sobre todo que él veía que Cristo no podía estar encerrado simplemente en las sacristías, no podía estar escondido, sino que Cristo tenía que estar ahí en el mundo del trabajo, en el mundo de la familia, en el mundo de la empresa, en todas partes, ¿no? Hay algo que yo no sé si lo hago que es una realidad, que yo lo siento así. Había su abuela paterna, doña Narcisana Valero de Briceño, que vivía en ese pueblito de Trujillo, cercano a Trujillo, que se llama San Lázaro, un pueblo perdido, porque es un pueblo que en esa época tendría, no sé, 20 casas, yo no lo sé cuántos tendría en el momento que vivían ellos ahí. Pero lo cierto es que esa mujer en el siglo XIX, cuando nacen los Briceño Iragorri, los Briceño Iragorri no, los Briceño Valero, porque ella era Valero, sí. Ella era Valero de Briceño. Entonces resulta que esa mujer hizo de sus 5 hijos modestos maestros aldeanos, y digo así con esa frase porque así lo he visto escrito, y también lo he escrito yo, ¿no? Y entonces le enseñó muchas cosas a su padre. Entonces, entre su padre y su madre, lo hicieron a él un niño en aquella época. Yo creo que Mario Briceño llegó a ser el pensador que ha sido para Venezuela, porque nació en esa época, porque en este momento hay muchos pensadores que se pierden en el camino porque no tienen tiempo para reflexionar, para escribir, para conversar, para ser amigos, sino ahorita está todo el tiempo que no, ya todo rapidito, todo vamos a resolver rápido todo lo que pasa. Y claro, la gente tiene poca ponderación, la gente está en ¿quiénes son los que vamos a ir? ¿Pero a dónde? Ya compran un pasaje, pero uno no sabe para dónde es que va a comprar el pasaje. La cuestión es comprar el pasaje. No sé, a lo mejor estoy haciendo con un poco de ironía, ¿no? Pero es verdad que es así. Entonces, bueno, resulta que su padre, que murió cuando él tenía 12 años, murió en Maracaibo, porque mi padre no conoció a la abuela Narcisana. No la conoció, pero él misma lo escribió en el prólogo de las obras selectas, y dice que su abuela Narcisana llegó a él a través de su padre, que su padre se sentaba en un árbol, se ponían a leer y él era un gran lector, él fue periodista, él fue maestro de escuela, pero después fue periodista. Su padre, no papá, que también fue, también se dedicó al periodismo de en cierta manera, ¿no? Pero entonces, claro, le pedía, mira, vete a buscar este libro, ve a donde este amigo a buscar este otro libro, y entonces, claro, él se fue entusiasmando con las lecturas, llevando y trayendo libros, y sentándose con su padre a leer. Y luego, su madre, porque su madre le tuvo que apoyar muchos años, porque además su madre quedó viuda con 5 hijos, y papá era el mayor, con 12 años. Entonces él murió en Maracaibo, y porque él había ido, la situación familiar era apretada, y él le habían dado un cargo público en Maracaibo. Entonces se fueron a vivir allá. Se muere de repente con una infección, no había entonces la penicilina ni estas cosas modernas, se murió rapidísimo, y ellos se quedaron allá así como en el aire. Tal es así que siempre cuenta que había ido como alumno que lo habían, diríamos, aceptado sin pago en el colegio donde estaba para que terminara el curso. Pero él no estudió en Valera, güey. No, él estudió en Valera, pero estuvo ese poquito de tiempo en Maracaibo, en el momento de la muerte. Entonces regresó
regresó a Trujillo y ahí en esos momentos es cuando él empieza de verdad a escribir en periódicos murales, en periódicos de a mano, de esto que se... Y con una inquietud enorme y a leer porque siguió del modelo que le había mandado su padre. Después estuvo en una revista. Sí, estuvieron en muchas cosas, porque ellos, con llavaneras y bueno, eso lo conoce mucha gente cuando él lo dice, con quién formó esos primeros pasos dentro de sus publicaciones que quería hacer, de sus lecturas. Pero es importante que ahí él se vino cuando tenía el año 12, tenía 15 años, se vino a Caracas. Y se vino a Caracas porque él quería estudiar ingeniería. Eso no lo sabe mucha gente, sí, que él quería ser ingeniero, a él le encantaban las matemáticas. Pero la universidad estaba cerrada, la Universidad Central estaba cerrada, no podía estudiar ingeniería, entonces él se fue a la Academia Militar. A eso le iba a preguntar yo, ¿por qué se fue a la Academia Militar? Bueno, porque era el único sitio donde podía estudiar matemáticas. Claro, él no era nada castrense, pero él quería estudiar matemáticas y entonces allí estaba un famoso matemático que era profesor, que ahorita se me va el nombre, y entonces se fue allí y ahí fue donde él conoció a Medina Angarita. Sí. Y de ahí viene la amistad que él tuvo con el general Medina después. Ahí se tejió. ¿Él duró 2 años en la escuela, en la Academia Militar? No, yo creo que menos. Yo creo que no duró sino como 1 año. Y entre las cosas que yo sé que fue profesor de alemán. Eso sí me resulta. Yo le digo, pero papá, si tú no sabes alemán, me dice, pero tú sabes que cuando uno sabe algo, un poquito, en ese país donde no se sabía mucho, me dijeron, mira, enséñale el poquito que sabes a estos muchachos. Entonces él enseñó lo que sabía, pero yo nunca lo vi hablando ni una palabra de alemán. Pero bueno, ahí eso le valió mucho, pero él regresó a Trujillo y ahí empezó a estudiar Derecho, que él no quería estudiar Derecho. Había en esa época, por un convenio, un decreto del presidente, había un convenio que se podía estudiar a distancia y había una sede en Trujillo, Valera, no me acuerdo en este momento, y entonces él estudió como un tiempo a distancia y ya luego se fue a Mérida a terminar, y él se graduó de abogado en Mérida, creo que fue el año 21, y ahí fue donde conoció justamente a Picón Lares, a Picón Salas, porque Picón Salas, que luego fueron siempre como hermanos, fue muy divertido, porque además yo pienso escribirlo para el año que viene, porque le voy a dar una nota como muy femenina y muy afectiva, porque el año que viene, este año jubilar, se van a celebrar los 100 años del nacimiento de la familia Briceño Picón, porque él se casa, se enamora en Mérida de una Picón, que se la presenta Picón Salas, que era su prima hermana, del cual Mariano estaba enamorado, pero ellos tenían la misma edad y a mi mamá lo quería muchísimo, pero bueno, para novio no, eso es así en la vida, ¿no? Pero entonces él tuvo la debilidad de presentarle a su prima a papá. Y bueno, María se llamaba su mamá. No, se llamaba Josefina. Josefina Picón Gabaldón. Y ellas vivían ahí en la esquina, al lado de la catedral, en la esquina, como sería la esquina de la torre, ¿no? Que está la casa Picón, donde estuvo Simón Bolívar, por cierto. Ahí es la casa familiar de los Picón más importante en Mérida, ¿no? Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Pero ahí se encontró con ella. Esos fueron unos amores muy luchados, porque mi familia Picón no lo quería para nada, pues imagínense usted, un joven rebelde, que el obispo de la ciudad había dicho, no me lleven a mí a ningún lugar donde esté ese joven, porque él estaba en ese momento, no había vuelto a la fe, estaba con una revolución mental, y Diego Carbonell, que también era ateo, lo aupaba mucho para que hablara. Bueno, para que hablara en contra de la iglesia y en contra de la fe y en contra de todo. Entonces, claro, eso llegó a los oídos de mi abuela Picón y de mi tío Picón, y yo creo que ellos no podían ver con buenos ojos que su niña Pepita se fuera a casar con este muchacho tan poco correcto en ese momento. Pero bueno, no sabía que justamente iba a encontrar novia y iba a encontrar la fe de nuevo. Y la fe de papá de ese momento, de su conversión en Mérida, es una fe inalterable.
de toda su vida, en todo momento, pero fue creciendo, porque incluso ya sus publicaciones de Horas, Ventanas en la Noche, Motivos, que son los 3 primeros libros publicados, sí. Todas, ya en esa ya se ve, digamos, una mirada de fe, una búsqueda de Dios. Y además, papá siempre estuvo muy angustiado, porque él se convierte, pero se da cuenta de que la fe práctica de los católicos es muy pobre. Entonces él sufre con eso. Él sufre de pensar de que no estamos siendo fieles al Evangelio, no estamos siendo fieles a Jesucristo. A lo mejor había mucho clericalismo, había mucha coraza por fuera, había muchas costumbres, pero no había gente que viviera la fe con un sentido de fraternidad, de solidaridad, de caridad. Él escribe en El Caballo de Ledesma un ensayo que se llama La crisis de la caridad, que yo digo que ese ensayo es de los que debían leer todos los venezolanos para ver que realmente por qué tenemos crisis de caridad. Porque no hemos sabido lo que Dios, en función social, nos lleva a ser más fraternos, más solidarios, más trabajadores, más justos, mejores personas, más amigos. Ahorita me preguntaron, por cierto, yo voy saltando de una cosa a otra, me preguntaron por qué los de Trujillo le pusieron un lema, 125 aniversario de don Mario Briceño Iragorri, el amigo de todos. ¿Por qué? Yo, en primer lugar, dije, bueno, habría que preguntárselos a ellos, a los de la Comisión del Centenario, pero yo pienso que por qué él quiso siempre ser amigo de todos. Para él no había amigos de la izquierda, de la derecha, del medio, amigos pobres, amigos ricos, amigos de abajo y amigos de arriba. Él fue un hombre de muchísimos amigos, pero de una amistad a prueba de una profundización muy grande. Entonces yo sí pienso que el lema a mí me encantó, que diga Mario Briceño Iragorri, el amigo de todos. Pues sí, porque fue amigo de todos, y yo creo que en este momento del país, un país crispado, un país dividido, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no vamos a ninguna parte para hacer una nueva Venezuela, una Venezuela más verdaderamente más humana, sino que tengamos un sentido humanista más profundo. Y eso nosotros lo tenemos la inspiración de base que tenemos como cristianos. Lo que pasa es que hay que ahondar en el cristianismo, porque cristianismo no es simplemente el bautizo, la confirmación, la comunión y luego casarse por la iglesia. Eso no sirve sino para, a lo mejor en momentos determinados, decir que es una cosa que no se vive.